La isla caribeña de Hispaniola está dividida en dos territorios políticos en completo contraste. La República Dominicana, que es un país de habla hispana, y la República de Haití, de habla francesa. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, con un ingreso anual por persona de menos de $100 americanos. Cuando estaba viajando a Puerto Príncipe, quedé sorprendido al notar que los daños causados por los huracanes de hace año y medio no han sido reparados todavía. Hay carreteras que fueron destruidas por ríos y la inundación de estos creó inmensos lagos en áreas donde antes existían chozas humildes para los pobres. Y ahora, más allá de lo que las palabras pueden describir, hay millares de personas que perdieron su vida en este terrible terremoto, que estuvo acompañado de numerosas réplicas y dejó la ciudad en ruinas y a la gente sumida en la desesperación. Entre los sobrevivientes, muchos han perdido toda esperanza al pasar el tiempo y no tener noticias de sus seres queridos. 11 días después de que la ciudad fue sacudida violentamente, pude presenciar el momento cuando nuestro intérprete, David Michel, abrazó a su hermano, a quien había encontrado vivo en medio de una mezcla de regocijo y tristeza. Fue una bendición especial para el equipo que viajó a Haití que les pudiera acompañar Sharon Henry, nuestra misionera médica de Covenant Colleyville. Ella y su esposo han sido misioneros en el Congo por muchos años. El doctor Timothy Henry tuvo que regresar al África, pero Sharon se quedó unos días más y pudo ayudar en capacidad médica, hablando francés y sobre todo compartiendo la compasión que el Señor le ha dado hacia el pueblo de Haití. En miras al futuro, no podemos pensar de que simplemente remover los escombros del terremoto será suficiente. Debemos pensar en términos de la reconstrucción de una nación, de su esperanza, su moral, su cimiento espiritual y la reconstrucción de sus vidas. Debemos alcanzarles por amor a la humanidad e intencionalmente ser gente del reino. Debemos enviar equipos de personas, dinero y suministros, y no podemos dejar de orar. El número de personas sin hogar es más grande aún que el número de víctimas, y en una nación ya reconocida por la cantidad de niños huérfanos, las calles están llenas ahora de un número incalculable de niños sin padre, viudas y mutilados, de personas traumatizadas y hambrientas. Pero el Evangelio sanará a los quebrantados de corazón, dará esperanza a los que no la tienen y abrazará con amor y compasión a esta necesitada nación. Que Dios les dé claridad acerca de qué hacer por nuestros hermanos haitianos y por aquellos que todavía necesitan escuchar el mensaje de redención. Gracias por dar. Mundo de Fe, gracias por dar a pasos de fe.